Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy les va a hablar acerca de esta crisis carcelaria que se vive en Ecuador desde comienzos del año y que continúa hasta la fecha y que tiene que ver mucho con el narcotráfico. Recuerden ustedes que estoy haciendo una serie que se llama Narcomar, en la que cuento la historia de una doctora que trabaja en la frontera norte entre Ecuador y Colombia y que va describiendo cómo se vive y cómo se convierte el Océano Pacífico y la costa norte de Ecuador en zona de narcotráfico. Hoy las estadísticas nos muestran claramente la situación. Miren ustedes cómo empezamos aquí con un número de muertos, ahora estamos así, hemos ido así y ahora seguimos para acá. Y la violencia en las cárceles nos lo dice claramente el diario El Comercio. Miren ustedes. Esta es la violencia en la cárcel. ¿Y qué nos dicen? Nos dice que el 12 de noviembre del año 2021 ya se produjeron 68 muertos, la que se ha muerto el día de ayer, antes de ayer. Ya el 1 de noviembre hubieron 3, el 23 de octubre hubieron 7, el 14 de octubre hubieron 4, el 28 de septiembre hubieron 118, que fue terrible, ustedes se acordarán. El 18 de septiembre hubo 1, el 31 de agosto hubo 1, el 22 de agosto hubo 1, el 12 de agosto hubo 6, el 21 de julio hubieron 22. El 13 de junio 1, el 29 de abril 2, el 28 de abril 5 y el 23 de febrero. Ustedes se acordarán en aquel momento en que hubo una masacre, no solamente en una cárcel, en La Tacunga, en Cuenca, en Guayaquil, de 79 asesinatos. Pero al mismo tiempo, curiosamente, nos muestra la relación que existe entre estas masacres que se han incrementado. Y curiosamente aquí tenemos la curva de las capturas de droga en Ecuador. Miren ustedes, para el 2020 apenas eran 16. Estamos hablando del 2018. Eran 19. En el 2020 ya eran apenas 7. En el 2020 ya eran 16. Y llegan al 2021 y son 46. Más del doble de las capturas que se han hecho. Y prácticamente, si suman todas las capturas que se han hecho desde el 2018 hasta el 2020, son menos que las que solo se han hecho en el 2021. Es decir, en los últimos 4 años, en el 2021 se han hecho más capturas de drogas que en todos los 3 años anteriores. Juntando todos, hay menos. ¿Cuál es la relación que existe entre la captura de drogas y las masacres en las cárceles y el aumento del sicariato? Bueno, estamos en medio de una guerra, la guerra del narcotráfico, ustedes saben, ¿no? Es una guerra en la que Ecuador pone los muertos y Estados Unidos pone las balas. Y esta guerra del narcotráfico le permite a Estados Unidos controlar el ejército, la policía y la justicia de Ecuador. Miren ustedes, aquí lo tenemos al presidente feliz celebrando una reunión con el embajador Kirkpatrick, que fue el mismo embajador que mantuvo en el poder a Lenín Moreno y que ahora lo tiene en el poder a Guillermo Lasso y que puso el ministro de Defensa de Moreno y ahora puso el ministro de Defensa de Guillermo Lasso. Es decir, el ministro de Defensa es puesto directamente por el embajador de los Estados Unidos. Y la justificación es esta guerra del narcotráfico. ¿Por qué ahora nos estamos mexicanizando?
Esta mexicanización ha comenzado en las cárceles, ahora ha continuado en los puertos. Llevamos ya más de 500 muertos por sicariato en lo que va del año. Llevamos más de 300 muertos en las cárceles, 318 muertos, 318 muertos en las cárceles, 318 muertos en las cárceles. Ustedes pueden imaginarse, pero ¿cómo son muertos? Son degollados, son quemados, son torturados, son asesinados de manera increíble. Ha salido el ejército, ha salido la policía, han cambiado el ministro de Defensa. El nuevo ministro de Defensa está sin saber qué hacer. ¿Por qué esta ola de violencia se ha encendido y se ha prendido en Ecuador? Esta ola de violencia encuentra en Ecuador tierra fértil porque el presidente anterior produjo un deterioro de la economía y un aumento brusco del desempleo en el Ecuador, el presidente Moreno. Y cuando llega este nuevo presidente, se enfrenta al problema que deja la pandemia, que en Ecuador se ha traducido básicamente en desempleo. Ante esta situación, existe el territorio fértil para que la droga de Colombia y de Perú salga por Ecuador, considerando que Colombia y Perú son los mayores productores mundiales de cocaína. Pero además, que Ecuador está favorecido primero porque tiene las corrientes, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, que permiten, que funcionan como autopistas que nos llevan hasta Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Y al mismo tiempo tenemos una historia de pescadores que desde antes de la colonia eran los mejores navegantes del Océano Pacífico, la cultura manteño-huancavilca. A esto se suma el hecho de que en Estados Unidos y en Europa la pandemia ha producido trastornos mentales severos y un aumento mundial del consumo de cocaína. Al ser un producto que tiene una gran demanda, si no lo produce Ecuador, lo produce Paraguay. Ahora resulta que Paraguay también se ha convertido en el gran exportador del cono sur de droga. Han encontrado más de 30.000 kilogramos de droga en lo que va del año que han salido desde Paraguay. Y Brasil se ha convertido también en el nuevo gran exportador de drogas, porque la droga sale de Perú por el río Amazonas y ya llega a Belém, y de Belém pues se dispara a todos los países de Europa, porque claro, está mucho más cerca de Europa que Ecuador. Entonces esta lucha contra el narcotráfico resulta que es como aplastar un globo, en que usted le aplasta por un lado pero se hincha por el otro. Se puede combatir en Ecuador, pues si no es Ecuador, será Brasil. Y si no es Brasil, será Paraguay. ¿Por qué esta lucha contra el narcotráfico es una lucha inútil y que ya ha representado para Estados Unidos una derrota militar? Porque la guerra en Afganistán es contra los narco-guerrilleros talibanes y mujahidines en general, que se convirtieron en los mayores exportadores de opio del mundo. ¿Cómo se convirtieron en exportadores de opio Afganistán? El opio viene de una flor llamada adormidera. Esta flor es propia de la ciudad de Quito, Ecuador. Era utilizada por los indígenas como anestésico para los dientes. Cuando llega los geodésicos franceses, cuando llega la Condamine, cuando llega luego Alexander von Humboldt y Bonpland, descubren esta planta y se la llevan a Europa. Los ingleses descubren
que es una excelente droga, y al igual que roban la quinina para ir a sembrar en el sudeste asiático, se roban la adormidera y la siembran en Afganistán y en la India para proveer de droga a China. En 1928 los chinos dicen no quiero más droga. 1828. Pues la empresa occidental, la empresa comercial de las Indias Orientales, la empresa británica, que tenía un ejército mercenario y numerosas naves, le gana la guerra al emperador y le obliga a seguir consumiendo opio. Y nuevamente, en 1858, los chinos deciden no permitir más la venta de opio, y peor, por el interior de China, porque solamente estaba bien el negocio del opio en los puertos periféricos oceánicos de China, pero ellos quieren meterse por el río Yangtze-Kiang y otros ríos del río Amarillo, y quieren entonces introducir el consumo de droga dentro de China. Hay una nueva guerra, y en esa nueva guerra ya no solamente que están la empresa occidental de las Indias, se suman portugueses, se suman franceses, se suman holandeses, y le ganan al rey, y nuevamente le convierten a China en el gran consumidor. El opio llegó a representar más del 30% de los ingresos fiscales de la corona británica durante todo este siglo XIX. Y entonces convirtieron a China en el país meca del opio, del consumo de opio. La cocaína es introducida por Estados Unidos en el consumo durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos utiliza la cocaína, que la descubre como anestésico dental, de ahí saca la silocaína, la procaína, descubre las propiedades que tiene como alucinógeno, como estimulante, más que alucinógeno, no es alucinógeno, es un estimulante. Y así como Hitler tenía a las anfetaminas para crear los denominados supersoldados a los que les drogaban para ir a atacar a Rusia y vencer las grandes y terribles marchas por aquel enorme territorio de estepas, la estepa rusa. Entonces, estos 9 supersoldados que podían moverse día y noche, pelear día y noche, vivían drogados, hasta que las anfetaminas tuvieron una reacción contraria, que fue la de crear paranoia en los soldados, y comenzaron a matar primero a toda la gente, porque pensaban que todos los seres humanos podían matarles, y después a matarse entre ellos. En el caso de Estados Unidos, utilizó el tabaco como tranquilizante y la cocaína como estimulante. Entonces todos los soldados norteamericanos llevaban en un bolsillo chocolate y cocaína, y en el otro bolsillo te llevaba su tabaco. El tabaco, hubo una marca de tabacos que se llama Lucky Strike, que introdujo la marihuana como tabaco en Estados Unidos. Lucky quería decir suerte directa, y entonces en cada cajetilla de tabacos que iban para los soldados de la guerra había un tabaco de marihuana. Y es así como se introduce el consumo de la marihuana y se introduce el consumo de la cocaína entre los soldados. Cuando llega la guerra de Vietnam, la cocaína se vuelve la droga que hace héroes y valientes a los norteamericanos. Combinan el ruido con la cocaína y les crea soldados eufóricos, capaces de ir y matar a cualquier ser humano en una aldea con sus helicópteros y sus bombardeos sin el menor remordimiento de conciencia. Esto es denunciado y luego es juzgado en los Estados Unidos, y esto es el comienzo del fin de la guerra de Vietnam y la obligatoria
retirada norteamericana. Las drogas fueron la causa de la derrota en Vietnam y ahora son la causa de la derrota en Afganistán. Estados Unidos en este momento está librando una guerra de las drogas contra América Latina, porque este es el comienzo de la guerra entre Estados Unidos y América Latina. La guerra contra América Latina, que comenzó en el momento en que nosotros empezamos nuestras independencias y Estados Unidos intervino junto con Inglaterra para crear los numerosos países latinoamericanos, 34, que después se mataban entre ellos. Recordemos la guerra del Chaco, la guerra Ecuador-Perú, la guerra peruano-chilena. En todas estaban metidos ingleses y norteamericanos, y durante el siglo XX los norteamericanos y los ingleses fueron los que más crearon países en el mundo. Fue tan absurdo que los países árabes y los países africanos fueron creados en escritorios de Inglaterra, donde se hacían fronteras rectas como las que hay en África, sin considerar que habían etnias diferentes, o en el caso de los países de Oriente Medio, que habían religiones diferentes. Aunque todos sean musulmanes, los unos eran chinitas y los otros eran sunitas y no se podían ver, pero les metieron en el mismo país, como se dice, en el mismo cajón, para que se maten entre ellos, porque el principio romano de divide y vencerás fue la clave para que Inglaterra se convirtiera en el mayor imperio y Estados Unidos también. Pero siempre tenemos que recordar que desde el Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Británico e inclusive el Imperio Norteamericano, lo primero que hicieron fue borrar fronteras. Existían numerosas fronteras en el Mediterráneo. Los egipcios, los fenicios, cada una de las nacionalidades y etnias del Mediterráneo tenían su territorio. Los griegos. Vinieron los romanos, conquistaron a los griegos, a los fenicios, a los egipcios, a los judíos y borraron las fronteras. Cuando llegaron los españoles, habían fronteras en América Latina de todo tipo, porque en cada lugar y en cada país habían etnias indígenas que hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes culturas y tenían su propio territorio. Cuando llega España, crea una unidad geográfica que va desde el filo de Alaska, donde está Colorado, hasta la Patagonia, y desaparecen las fronteras, desaparecen los idiomas, crea una unidad geopolítica enorme que empieza en Colorado y termina en la Patagonia y empieza en el Caribe, en República Dominicana, y termina en Filipinas. Esta enorme extensión territorial sin fronteras, donde todos eran parte del Imperio Español, se divide y se fracciona. Y en el siglo XX, Inglaterra y Estados Unidos se pasan, junto con las otras potencias europeas que dejan de ser monarquías y son al mismo tiempo, dejan de ser monarquías y pasan a ser monarquías parlamentarias o gobiernos socialistas, como el caso de Rusia, comunistas, la Unión Soviética, pasan a ser los creadores de fronteras en el mundo. Se pasan inventando fronteras y cada país que nace tiene su frontera y vive un conflicto interno y nos matamos en el mundo por esas fronteras. En este momento, esas fronteras están borrándose automáticamente porque se crean nuevos sistemas de transporte, nuevas redes de transporte, aparece el comercio global, aparece la globalización, que ya apareció con el Imperio Español, que fue el primero que crea la globalización occidental, porque
el imperio chino y creó la globalización oriental. Y luego de eso empezamos a vivir el fin del imperio norteamericano, que es el que estamos viviendo en este momento. Y el fin del imperio norteamericano, que es el que sucedió al imperio británico. Recordemos que el imperio británico se termina después de la Primera Guerra Mundial y por la llegada de la gripe española, que termina con el imperio británico. Y luego la Segunda Guerra Mundial, con el ataque alemán, finalmente obliga a Inglaterra a ceder sus posesiones a Estados Unidos. Estados Unidos, a su vez, coge las colonias inglesas y los puertos de Inglaterra, que Inglaterra se vio obligada a entregarle, y crea un nuevo modelo en el cual ya no hay un rey, ya no son súbditos del rey de Inglaterra, sino que crea un modelo en el cual hay presidentes en cada país de sus colonias que, entre comillas, se eligen democráticamente, esto es mediante campañas electorales, donde los medios de comunicación inventados por los norteamericanos, como el periódico de gran circulación, la radio, la televisión y ahora el internet, son los que definen y ponen y quitan presidentes. Este sistema donde los países socialistas y los países comunistas, países socialistas y comunistas y los países capitalistas de diferentes formas y modalidades se disputan estos territorios, es la forma como en el siglo XX se organizaron los estados. Pero en el siglo XXI que estamos viviendo ahora, debido a la internet, debido al cambio climático, debido a la globalización, debido a la extinción masiva, debido a los problemas del concepto del desarrollo, es decir, se pensaba que el desarrollo era lo más importante del mundo y eso se medía por el Producto Interno Bruto, y desarrollado era el país que tenía más consumo y más demanda y más oferta. Entonces los países ofertaban todo: bosques, petróleo, minerales, peces, todo lo que tenían al alcance. Y al mismo tiempo consumían, eran grandes consumers de todo: medicinas, combustibles, vehículos, electrónicos, todo. Y en ese ser productor y ser consumidor estaba el desarrollo. Pero llegamos a un momento en que el desarrollo se ve frenado porque la naturaleza ya no tiene más. Ya no se puede seguir sacando más petróleo, se está agotando, ya estamos consumiendo las reservas petroleras del mundo. Y ya no podemos seguir explotando más la agricultura. Tenemos fronteras agrícolas que están invadiendo zonas silvestres. Y de eso hay como resultado la pandemia que vivimos. China invadió zonas silvestres, comenzaron a consumir animales, el pangolín, los murciélagos, y se produjo la pandemia. Tenemos el problema de que ya no podemos seguir creando fábricas, porque las fábricas que utilizan carbón, que utilizan combustibles, contaminan el ambiente. Ya no podemos seguir teniendo automóviles y todo el mundo quiere tener un carro. Eso es la categoría social. En lugar de andar luciendo como antes el terno elegante de $2,000, ahora usted se monta en un carro que vale $200,000 y dice: miren quién soy. El carro es una chequera ambulante con la que usted atrapa mujeres, amigos, negocios, cargos públicos, el poder. El carro es una vitrina. Y entonces esa vitrina ahora tiene el problema de que es contaminante. Y ahora todo el mundo le dice que usted es un estúpido si tiene un carro que contamina y que debe montar más bien en bicicleta, porque solamente los enfermos, los raquíticos y los viejos son los que andan en carro
porque los sanos, los fuertes, montan en bicicleta. Es una muestra de su salud, de que usted es un individuo sano. En cambio, en el carro anda el viejo ya chuchumeco, casi paralítico, que cree que el Mercedes-Benz le devolvió la juventud. Y ese es el error. Entonces esta sociedad de consumo ahora enfrenta el problema de que hay una nueva concepción del mundo, que es la concepción del fin del concepto del desarrollo, y que tenemos que pasar del desarrollo indefinido al no desarrollo, al antidesarrollo, donde los seres humanos tienen que economizar, tienen que reciclar, tienen que reducir, tienen que conservar, tienen que proteger especies, tienen que no contaminar la atmósfera, no consumir plástico, no tener vehículos contaminantes, no usar pesticidas. Y esta economía donde los seres humanos ya no valen porque tienen el Mercedes-Benz, la casa más grande, el lujo más exagerado, tiene que dar paso o está dando paso a otra sociedad donde los individuos que son capaces de generar su propia energía eléctrica, de producir sus propios alimentos orgánicos, de moverse sin contaminar, de inventar sus propios vehículos no contaminantes, son los individuos que comienzan a tener más peso social. Y estos individuos que ahora consumen menos son los enemigos de estas sociedades que buscaban solo el desarrollo, que le enseñaban y le educaban a usted para producir plata y para consumir. Hoy las escuelas, colegios y universidades están enseñando a los niños a reciclar, a reusar, a reducir, que es el objetivo de este nuevo modelo de desarrollo. Y en ese nuevo modelo de desarrollo, el consumo de drogas pasó a ser uno de los lujos y deleites de los ricos, porque el pobre se tuvo que contentar con la botellita de trago o la H, a conciencia cierta de que la H le iba a matar. En cambio, los ricos pagan fortunas por un poco de marihuana y pagan fortunas, muchas más fortunas por opio o por cocaína. Y esto en América Latina se traduce en muertes en las cárceles, en masacres, en sicariato, en una guerra interna que estamos viviendo. Recordemos que esos que ahora son los despreciados de la sociedad, los traficantes de droga, cuando los españoles llegaron acá, eran los pordioseros de la guerra entre España y los moros, que estaban en las cárceles, que fueron colocados en los barcos de Cristóbal Colón y luego llegaron a América y conquistaron América. Recordemos que los que llegaron a Australia y a Nueva Zelanda eran los presos de Inglaterra, que era la nación más pobre, alcohólica e insalubre de Europa. Recordemos que los cowboys de los Estados Unidos que conquistaron el oeste eran los pordioseros de Europa, cuando en Europa llegó
la peste de la papa y la peste del ganado. Y no tenían carne ni papas y se morían de hambre. Y entonces migraron a los Estados Unidos y Argentina. Eran los pordioseros. Hoy, los narcos de México, los narcos de Colombia, los narcos de Ecuador son indudablemente los individuos que tienen la mayor posibilidad de penetrar las fronteras norteamericanas y de llevar una guerra al interior de los Estados Unidos. Y esos posiblemente se convertirán en los héroes que van a librar la batalla en favor de América Latina contra Estados Unidos. Porque la guerra entre Estados Unidos y América Latina empieza por la guerra al narcotráfico y la guerra migratoria. Muchas gracias.